Estamos grabando, así que puedes empezar cuando quieras. Déjame poner esto en modo mudo que estuvo haciendo ruido. Ya, listo. Bueno, empezamos a trabajar entonces. Buenas noches a todos. Déjenme poner esto acá que funcionó la vez pasada. Esto acá. Esto aquí. Compartimos la pantalla completa. Es esta. A ver ahí. Perfecto. ¿Se ve y se oye? Se ve y se oye. Hoy empezamos con el tema de la anisotropía, o sea, propiedades mecánicas o hidráulicas que son diferentes en diferentes direcciones en las que se ensaya un material. Hay dos tipos de anisotropía genética y anisotropía por deformación. Y nosotros vamos a presentarlas brevemente a ambas para luego presentar un modelo constitutivo que permite tener en cuenta la anisotropía inicial, vamos a llamarla genética, de alguna manera el modelo permite iniciar una cierta anisotropía y la evolución de esa anisotropía con el proceso de deformación es el modelo S-Clay 1S. Entonces, la clase de hoy tiene básicamente tres módulos: anisotropía genética, anisotropía por deformación, el modelo S-Clay 1S. Bien, repasemos. Definimos a un material isótropo cuando tiene las mismas propiedades en todas direcciones. Un cubo elástico lineal, todo igualito en todas direcciones, un cubo, por ejemplo, de vidrio, es isótropo porque tiene el mismo módulo de Young en una dirección que en las otras dos. Las tensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pueden ser diferentes. No existe la anisotropía por las tensiones. Aunque se dice en la jerga van a encontrar anisotropía de tensiones, eso no es correcto. La palabra isotropía refiere a las propiedades de los materiales. El módulo de Young, sí. La resistencia a la compresión, la cohesión, sí. El estado tensional, no. Bien. La ortotropía es un comportamiento material más complejo en el cual no hay una propiedad única en todas direcciones, pero todavía es suficientemente estructurado el material como para poder definir dos o tres ejes ortogonales entre sí en los cuales tenemos propiedades diferentes, pero bien establecibles. Por ejemplo, el ejemplo es un tronco. Si ustedes miran un tronco, la rigidez en la dirección radial puede muy razonablemente asumir que en la dirección del láser es la misma que en esta otra dirección, y en esta, y en esta. La rigidez en la dirección circunferencial también puede asumirse que es la misma aquí que aquí, no necesariamente en lo más claro igual que lo más oscuro, eso no es el punto es que hay ortotropía cuando podemos en cualquier punto donde apoye el láser definir tres direcciones dos o tres direcciones normales entre sí, en las cuales podemos determinar propiedades características que no se acoplan entre sí. O sea, la rigidez en esta dirección no depende de la rigidez en esta dirección, ni de la tercera dirección, que es el eje del tronco. El láser apuntando hacia vuestros ojos muestra la tercera dirección. Esta es una forma de anisotropía, una forma simplificada de anisotropía, que nos es muy útil porque por la manera en que se depositan la mayoría de los suelos cuando se depositan bajo agua, tengo agua que me quedó colorada y los suelos van depositándose típicamente en capas
Y entonces, en esta dirección tengo unas ciertas propiedades, y en esta y esta otra dirección, las dos direcciones horizontales, por ejemplo, probablemente tenga las mismas propiedades entre sí, pero distintas que las propiedades que se miden en la dirección vertical. La rigidez vertical, diferente de la rigidez horizontal. La resistencia al corte no drenado, medido en una dirección vertical, distinta de la resistencia al corte no drenado, medido en una dirección horizontal. Y después tenemos la anisotropía, como digamos, el llevar a mecánica del continuo un material que tenga un comportamiento básicamente, digamos, imposible de caracterizar sin medir en cualesquiera direcciones propiedades mecánicas que terminan acoplándose entre sí. Cuando el material es completamente anisótropo, estamos en serios problemas para medir direcciones principales de propiedades materiales. La mayoría de los casos, en la mayoría de la bibliografía, se encuentra que siempre se habla de que es posible definir direcciones principales del comportamiento del material. No es el caso, no siempre es posible encontrar una solución al problema de determinar cuál es la dirección de mayor rigidez, cuando el material es completamente anisótropo. Y esto se debe al acoplamiento fuera del rango elástico, ¿no? El acoplamiento entre los comportamientos en las diferentes direcciones. Vayamos a este dibujo. Discúlpenme, en este dibujo que tengo acá, en esta foto la tomé yo, es de un flujo lárico en Tierra del Fuego. ¿Qué quiere decir un flujo lárico? En las glaciaciones hubieron acumulación de hielo, los glaciares. En los periodos de ablación de los glaciares, cuando la superficie del glaciar empieza a fundirse y se empiezan a formar ríos que corren por el hielo. Cuando esos cursos de agua intersectan el cauce, o sea, interceptan suelos, arrastran a veces en grandes longitudes materiales que tienen una cierta propiedad, que se encuentran en el momento que están arrastrándolo. Y los terminan depositando en un lugar donde el agua esté más tranquila. Imaginen entonces, tengo un cuerpo en el cual está viendo flujo de agua que arrastra material y muy lejos ya se convierte en agua tranquila y se va depositando. Termina teniendo una pinta similar a esta, y en capas horizontales, pero puede haber capas que tengan arena con grava y otras que sean limos mucho más finos. Este proceso geológico, no es nuestro interés de estudiar la geología del asunto, pero sí el hecho de que es probable que este material que queda depositado acá, e independientemente de que el originó, tenga propiedades diferentes en esta dirección que en esta dirección. Otros de los procesos que generan anisotropía genética, o sea, anisotropía en el terreno sin tener en cuenta la deformación mecánica, son los procesos post-deposición. Si nosotros a este material ahora le ponemos encima una carga muy importante, va a tener una compresión obviamente unidimensional, y por la estructura original que tiene el material va a tener muy seria diferencia entre la rigidez horizontal y vertical que quede si lo consolido hasta una presión elevada y remuevo la carga. Eso es también muy común. La propia consolidación y remoción aún de un material isotrópico original puede generar una fuerte anisotropía, porque cuando la compresión es alta y la remoción es importante, se generan patrones de fisuración paralelos a la descarga que en sí mismos generan una importante diferencia de rigidez en dirección horizontal respecto de la vertical. Y todo eso son procesos que generan anisotropía antes de que lo deformemos. Pero además, aunque fuera completamente uniforme, el material, al consolidarlo, podemos partir de un material completamente isótropo y llegar a un material fuertemente anisotrópico. Esto parte de un material isotrópico y lo convierte en anisotrópico porque el comportamiento en dirección horizontal es distinto que en vertical, aunque esto sea isotrópico, pero en la mayoría de los casos, además,
el material del que parte ya tiene otras fuentes de anisotropía y no necesariamente alineadas. No necesariamente estas capitas son horizontales y la carga es justo vertical que genera más anisotropía horizontal. Por ejemplo, cuando además de una compresión del tipo edométrico se producen distorsiones por movimientos, por ejemplo, movimientos de tierras, típicos de las laderas, esas distorsiones generan un alineamiento, por ejemplo, si esto fuera arcilla y estas fueran partículas de arcilla, generan un alineamiento en la zona, lo que se denomina la zona de cizallamiento, un alineamiento de partículas que genera muy importantes diferencias, por ejemplo, entre la resistencia, ángulo de fricción interna en esta dirección y en esta. Aquí el ángulo de fricción interna así y así son iguales. La compresión edométrica probablemente todavía los mantenga relativamente iguales, pero cuando se produce el cizallamiento y las partículas empiezan a alinearse como se ve acá, el ángulo de fricción interna en dirección horizontal se puede reducir enormemente hasta lo que denominamos el ángulo de fricción interna residual. Una hilita puede tener un ángulo de fricción interna de estado crítico, o sea, sin dilatancia, de 28-30 grados, y el mismo material un ángulo de fricción interna residual de 10 o 12 grados. Y esos son números posibles, típicos de los procesos de cizallamientos muy pronunciados. Tenemos entonces que poder determinar cuáles son la dirección de mayor rigidez y resistencia, las direcciones de menor rigidez y resistencia, porque esto ahora ya nos genera una caracterización espacial. Ya no estamos hablando de que vamos a medir las propiedades en la dirección de sigma 1, tensión principal mayor, cualquiera fuera la dirección espacial de ella. No, no. Aquí tenemos que medir las propiedades del material en la dirección de la deposición. Por ejemplo, vertical, o podría ser no vertical si hubo un buzamiento. Y entonces, esta anisotropía que estamos describiendo es independiente del estado actual de tensiones. Puede depender de estados de tensiones pasados, pero no puede ser dependiente del estado actual de tensiones. Acá hay unos ensayos muy interesantes para mostrar la rigidez elástica anisotrópica en arenas. Esto es material de laboratorio. O sea, estamos hablando de la condición más simple. Fabricamos un material en el que vamos definiendo diferentes grados de anisotropía mediante técnicas de deposición. Entonces, podemos depositar en capas y luego que depositamos en capas, déjenme hacer el dibujito, vamos a hacer ensayos triaxiales, y lo depositamos en capas, y luego le aplicamos un incremento de tensión isotrópico, sigma 3, mismo incremento de tensión en todas direcciones. El estado de tensiones es isotrópico, pero por haber hecho la muestra en capas, la muestra en sí misma es anisotrópica. El resultado de esto es, si el material fuera isotrópico, el cociente entre el módulo de Young en la dirección vertical y horizontal sería 1. Isotropía quiere decir las mismas propiedades en todas direcciones, y esta línea sería la de un material isotrópico. Por haber puesto las muestras en capas, tenemos todo este rango. Esto depende de cómo ponemos las capas. Todo este rango que muestra un cociente mayor a 2, hasta 2,5, entre la rigidez vertical y la rigidez en la dirección horizontal. Y esto para el estado de confinamiento isotrópico. O sea, vuelvo a repetir, lo voy a hacer dibujito chiquitito para no tapar las letras. Tengo una muestra de ensayo triaxial y la construyo por capas. Le pongo la misma tensión en todas direcciones y mido la rigidez.
Si la muestra fuera completamente isotrópica, el cociente entre la rigidez vertical y horizontal sería 1. Sin embargo, en función de cómo preparo la muestra, puedo ver una rigidez vertical 2 y hasta 2,5 veces mayor que la rigidez horizontal. Y todavía no jugué con el estado de tensiones. Solamente estamos trabajando con tensión vertical igual a tensión horizontal. Con tensión vertical igual a horizontal, ya tenemos hasta 2 o 2,5 veces más rigidez en la dirección perpendicular a los planos de las capas que en la dirección de las capas. Pero además, podemos jugar con la anisotropía inducida en el material por el estado de tensiones. Atención, esta no es, el número 2, este no es una anisotropía. Eso solo significa que la tensión vertical es el doble que la horizontal. En estas condiciones, el material que empezó isotrópico, que estaba por acá con el número más o menos 1, en estas condiciones la rigidez vertical es 40% mayor que la rigidez horizontal. Entonces, acá hay dos componentes separadas que tenemos que tener en cuenta. Hay dos componentes separadas que tenemos que tener en cuenta. En línea vertical, la anisotropía genética. En línea inclinada, acá, la anisotropía inducida por el estado no isotrópico de tensiones. Acá no hay consolidación, acá no hay partículas con forma de placas que se reordenan. Esto es exclusivamente arenas y estamos solamente comprimiéndolas sin producir cizallamiento significativo. En la siguiente filmina tenemos una matriz horrible que van a mirar ahí abajo, ojalá no le presten mucha atención, y arriba una tabla. Vamos a ella. Esta tabla resume una cantidad de ensayos en los que se midieron la rigidez horizontal respecto de la vertical, el módulo de corte en cruzado vertical-horizontal respecto del que se mide solo en el plano de polarización horizontal y el módulo Poisson. Esta matriz de rigidez es una matriz de rigidez anisotrópica, es una matriz de rigidez ortotrópica, está llena de ceros y en la dirección, en las tensiones de corte es diagonal. Esta matriz de rigidez usa estos parámetros. Con esta matriz de rigidez podemos caracterizar la rigidez anisotrópica en rango elástico. Pero me gusta más en esta filmina quedarme un poco en estos números. Entonces, la rigidez en la dirección horizontal respecto de la vertical puede ser la mitad, otra vez la mitad, perdón, el doble o la mitad. Esto es muy isotrópico. Esto, 0,5 a 0,62, nos vuelve a dar la mitad de rigidez en dirección horizontal que en vertical. Muchísimos autores de diferentes lugares. Esto es una cosa bastante establecida. ¿Qué estamos diciendo? Que por cómo se forma un terreno, puede tener diferentes propiedades elásticas en dirección vertical y en dirección horizontal, o en dos direcciones que no sean, digamos, como es ortogonales. Y esto es elástico. Ahora pasemos a propiedades resistentes. Usemos el ángulo de fricción interna. Vamos a medirlo en direcciones principales. Acá tengo sigma prima 1. Esta es sigma prima 1, sigma prima 2, sigma prima 3 para el otro lado. Este punto corresponde a la compresión triaxial y este punto a la extensión triaxial. En este gráfico estamos siempre poniendo las muestras en capas horizontales. Entonces, en este punto tengo sigma 1 es la mayor y es la vertical. Sigma 2 igual sigma 3 son iguales y las dos son horizontales. Eso es un ensayo triaxial de compresión de una muestra cúbica.
Aquí vamos girando el ángulo de Lode, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son diferentes, y acá tengo sigma 1, sigma 2 iguales, una vertical, o sea, normal al plano de los planos de deposición, sigma 2 igual a sigma 1 y sigma 3 en la otra dirección. Sigo girando y acá tengo otra vez sigma 1 en el plano digamos, a lo largo del plano de deposición, sigma 2 y sigma 3 normales. O sea, vamos barriendo todos los ángulos de un lado al otro, ¿ok? Miren el resultado acá. El ángulo de fricción interna aquí, estoy midiendo en 0 grados, este es el parámetro B, aprendámoslo, sigma 2 menos sigma 3 sobre sigma 1 menos sigma 3. Cuando B es igual a 0, sigma 2 es igual a sigma 3, o sea, compresión triaxial. Cuando B es igual a 1 es porque sigma 2 menos sigma 3 es igual a sigma 1 menos sigma 3, que quiere decir que sigma 2 es igual a sigma 1, o sea, extensión triaxial. Compresión triaxial a la izquierda, extensión triaxial a la derecha. El ángulo de fricción interna en este ensayo claramente no es una constante del material. Para un mismo material varía entre 40 y casi 50 grados. Que hay una componente de variación debido a esta dependencia, esta curvatura de la función de fluencia en el plano deviatórico es muy conocido. El modelo de Mohr-Coulomb hubiera indicado esto, pero hubiera indicado esto y habría salido de un ángulo de fricción medido en compresión y hubiera llegado a un ángulo de fricción medido en extensión. Si usamos eso, salimos de acá y llegamos acá. El ángulo de fricción interna medido en compresión triaxial es 40 grados, en extensión triaxial en este ensayo es 45 grados, no son iguales. El criterio de Mohr-Coulomb, si lo hubiéramos dibujado con la fórmula de Mohr-Coulomb, habría dado algo que habría llegado, disculpen el dibujo, habría quedado adentro. Hubiera tenido menos resistencia en extensión triaxial que la que se ve en este dibujo. Pero además, tengo el comportamiento diferente en los sectores 1, 2 y 3. Sector 1 es en esta zona típica de los ensayos triaxiales de compresión en que ponemos capas horizontales y apretamos desde arriba. Y los resultados son las bolitas estas. Tenemos luego la zona 2. En la zona 2, les recuerdo, estamos poniendo sigma 1 en la dirección, está acá dibujadita, en la dirección en la que están los planos de deposición y estamos poniendo sigma 2, la estamos llevando a sigma 2 normal. En ese sector tengo los triangulitos. Si ustedes ven cómo es el resultado, van a encontrar que la dirección en la que estoy cargando respecto de la dirección en que están las capas de nuestro suelo ahora anisotrópico, tiene un rango, tiene un valor que puede costar 2 o 3 grados en ángulo de fricción interna, que es un número importante. Sin embargo, el hecho de estar rotando lo que llamamos el ángulo de Lode, o sea, la relación entre sigma 1, sigma 2 y sigma 3, tiene un rango mucho más importante. Resumen, si vamos a usar un modelo constitutivo que permite tener en cuenta diferentes ángulos de fricción interna en compresión y en extensión, tenemos que hacer los dos ensayos, porque la variación no es algo fijo para todos los suelos, sino que hay que determinar en cada caso. Para el ángulo de fricción interna, estos ensayos en arenas y gravas muestran que en el momento de la falla, la dispersión del ángulo de fricción interna debido a la oblicuidad de los planos de deposición respecto de la tensión principal mayor tiene un efecto interesante, pero menor. En este caso, unos 2 o quizás 3 grados en el ángulo de fricción interna. En direcciones oblicuas, la diferencia también es por ese orden. Aquí lo que se ve arriba es la arena de Toyura,
Estos son ensayos. En Japón, 0,5, 1 y 2 kilos por centímetro cuadrado. Lo que están viendo es una nomenclatura bastante rara, pero eso es lo que quiere decir. Con 0 partimos en esta arena 45, con 90 grados caemos 42. Otra vez, el ángulo de fricción interna se mueve 2 o 3 grados cuando estamos ensayando el material en la dirección, comprimiendo la dirección normal a los planos de deposición versus paralelo a los planos de deposición. Esta es la arena de Toyuda, pero más o menos las mismas cosas se ven para todas las demás. Acá hay un ejemplo un poco distinto, que es esta arena cambia, no sé por qué, porque este es un poco exagerado para lo que típicamente se ve. 5 grados de diferencia por este efecto en arenas es un poco alto. Más interesante es este dibujo que sigue, que se lo debemos a Yang en 2016, ensayos de torsión en un cilindro hueco. Es un ensayo muy interesante. Se fabrica una muestra de suelo así, y dentro es hueca. De manera que uno puede aplicar una tensión vertical, una tensión exterior, una presión interior, y puede aplicar momentos torsores, con lo que genera una efectiva rotación de la tensión principal sigma 1, y controla sigma 1, sigma 2 y sigma 3 por separado y los hace girar. Es un ensayo muy interesante. Miren las bandas de corte, la forma con la que localizan estas muestras cuando lo construimos en capas horizontales y lo ensayamos como el ensayo triaxial. La localización en 45 más phi sobre 2. Cuando construimos con capas horizontales, pero después cortamos las muestras y le ensayamos a 30 grados, la arena se ve igual. Si ustedes miran las dos muestras, la foto de las dos muestras se ven absolutamente iguales, pero cuando las ensayamos en la máquina de ensayo, observamos diferencias en las direcciones de las bandas de corte. Esto se debe a que en el ensayo de torsión cilíndrica podemos inclinar la tensión principal mayor. Todos estos comportamientos que están acá son de muestras que se ven iguales cuando uno les saca una foto, y solo uno las está inclinando la dirección de la tensión principal mayor respecto de la dirección de posición de las capas. ¿Con qué impacto mecánico? Bueno, estos son en este ensayo un poco menos de 34 a un poco menos de 38 grados. Acá en el medio, voy para atrás, acá en el medio, que es el punto donde más se separa el comportamiento experimental de la línea recta de Mohr-Coulomb, acá en el medio podemos tener un salto muy importante. Esto es 38 y esto es 48 grados. Acá hay 10 grados de diferencia, ¿no? Estamos hablando siempre del mismo material, compactado a la misma densidad, solo que ensayado en diferentes direcciones. La siguiente filmina es solo para asustarlos, espero que cumpla su efecto. El que quiere escribirlo tiene que hacer que una computadora funcione, se queda con una fórmula así. Una fórmula así porque está escrita en direcciones generales. Si uno la termina escribiendo solo en las direcciones principales, se convierte en esta cosa como la forma más restringida de elasticidad. Elasticidad, elasticidad son iguales, direcciones, no, digamos, un tensor general que se puede usar para cálculos computacionales sin tener que abatir, sin tener que proyectar todo el problema en las direcciones principales de anisotropía elástica. El mismo problema proyectando el estado de tensiones en las direcciones principales de anisotropía elástica. Que en principio no sería nada difícil,
hacer todo, calcular todo en las direcciones principales de anisotropía elástica. El problema de eso es cuando uno tiene una anisotropía elástica y una anisotropía plástica que no se hablan tan bien entre sí, que tienen direcciones diferentes. Y eso es posible. Eso es posible. El material se está depositando por capas, no es perfectamente uniforme y tiene un estado de tensiones que no es isotrópico, o sea que genera también una consolidación, un efecto de reordenamiento de partículas por consolidación que tampoco es totalmente uniforme. Entonces, déjame ir para atrás. Bandas de corte es plasticidad, es la evolución del ángulo de fricción interna a medida que la dilatancia se concentra en zonas de la muestra. Esto es elasticidad. Esto es elasticidad. La plasticidad, como la hemos estudiado, funciones de fluencia, solo la podemos, digamos, considerar anisotrópica en muy pocos de los modelos constitutivos que hemos visto en geotecnia numérica 1. Todos los modelos constitutivos que hemos visto, casi todos, HS Small, Moore-Coulomb, Soft-Soil Creep, todos ellos tienen plasticidad perfecta isotrópica. Si recuerdan este dibujito del bloque friccionante, que creo que es la segunda clase de geotecnia numérica 1, se acuerdan que hay una función de fluencia que depende de las direcciones de las tensiones aplicadas. En el caso del bloquecito, de las fuerzas aplicadas, y cada vez que dibujamos una función de fluencia de este tipo, tiene una forma parecida a esta que acabo de poner acá. Puede ser un hexágono con caras planas, como en Moore-Coulomb, o curvado, pero siempre es así. La plasticidad perfecta anisotrópica asociada a anisotropía genética es qué cosas ocurrieron en el terreno, qué cosas tiene como característica el suelo que hace que su resistencia sea distinta en distintas direcciones. Eso nos tiene que hacer acordar al carrito sobre ruedas, en el cual, porque hay ruedas, la resistencia en una dirección es muy diferente de la resistencia en otras direcciones. En el ejemplo del carrito de aquel entonces, esta era una función de fluencia que tenía en la zona de adelante y de atrás el comportamiento del carrito sin ruedas, en la zona de izquierda y de derecha la resistencia equivalente al hecho de que las ruedas pueden rodar. ¿Y esto cómo se ve cuando uno extiende esto? Puede verse así. Puede verse una superficie de fluencia que queda orientado respecto de las direcciones del material. Entonces, en este caso tenemos suerte que la dirección de tensión principal que tengo acá dibujada coincide con la dirección, por ejemplo, tensión principal mayor aquí, sigma 1, coincide con la dirección de anisotropía, y entonces la cortita, esta, es la superficie de fluencia anisotrópica, y en esta dirección, por ejemplo, en la que sería la extensión triaxial asociada a esta dirección, tenemos menos resistencia que la que tendría el material si fuera isótropo. Esta matemática en nuestras computadoras usa direcciones principales de anisotropía para abatir, para proyectar el estado de tensiones a el marco de referencia de las propiedades del material. Otra vez, como esto es plasticidad, esto es plasticidad, direcciones principales de anisotropía plástica, voy para atrás, pueden no coincidir con las direcciones principales de anisotropía elástica. No hay modelos industriales que hagan diferencia entre una y otra, pero matemáticamente no tienen por qué ser coincidentes. ¿Conocen ustedes el modelo de juntas difusas, Jointed Rock o Ubiquitous Joint en Flaking Plaxis, que incluye la matemática de la anisotropía elástica simplificada e incluye diferentes propiedades resistentes en diferentes direcciones? En el caso de Jointed Rock, tenemos un mecanismo en esta dirección, que es la dirección paralela a las juntas, un mecanismo plástico, y otro en cualquier otra dirección. ¿A qué nos hace acordar? Al carro con rueditas.
en el carro con rueditas, si empujo de adelante para atrás, o sea, normal al plano de la pantalla, es como si quisiera romper en la dirección que ahora estoy poniendo colorada. En cambio, si empujo en la dirección de las rueditas, encuentro mucha menos resistencia, que es como si yo quisiera desplazar esto respecto de esto en esta dirección. Esto y esto son el mismo problema matemático. El de la izquierda está expresado en términos de fuerzas aplicadas sobre el carrito. El de la derecha está aplicado formulado en términos de tensiones para un macizo rocoso. Nuestra última filmina sobre anisotropía genética es una que muestra lo que tenemos disponible para juntas difusas y anisotropía en las propiedades mecánicas en las direcciones que no son las de la junta. Y esto que están viendo en el láser aquí es la tensión transformada, que es el estado de tensiones dato de entrada, abatido, proyectado, girado, para coincidir con las direcciones que constituyen las direcciones principales de ortotropía del material, en el caso de la ortotropía. Todo esto es la matemática, esta es la última filmina de esto, esta es la matemática que está escondida bajo la tapa del motor en los modelos de anisotropía. ¿Qué les van a preguntar los modelos de anisotropía genética? Te va a decir, bueno, decime la rigidez vertical o la rigidez horizontal. Un poquito más avanzado, decime la rigidez en la dirección 1, en la dirección 2, y un par de propiedades más elásticas. Decime el ángulo de fricción interna en la dirección 1, en la dirección 2, y puede haber alguna otra. Pero ahora también me tienes que decir la dirección 1 cuál es. Te va a pedir los cosenos directores de lo que está llamando dirección 1. De manera que si este cubito representa al material que estamos analizando, 001 quiere decir que esta es la dirección de deposición. Esa es la que se llama 1 acá. Pero podría ser 0 raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, y en ese caso, esta 45 grados sería la dirección en la que vale el módulo E1. O sea que los modelos de elasticidad y plasticidad con anisotropía, además de pedirte las propiedades elásticas y plásticas en las diferentes direcciones, te va a pedir necesariamente un vector, que es el vector que indica cuál es la dirección, por ejemplo, de ortotrofía. Ya vas a ver un coseno de alfa, un coseno de beta, coseno de gamma, que son los cosenos directores de tu vector. Este ya no es un tensor, de tu vector que indica la dirección de tu, por ejemplo, de la deposición en los ejemplos que estuve presentando hoy. Y ahora un comentario más. Estamos haciendo un modelo y es un macizo rocoso y tengo estas direcciones de anisotropía. Es un modelo 2D. Este modelo 2D solo tiene sentido si tengo la inmensa fortuna de que las direcciones de anisotropía coinciden con el plano del modelo. Si yo tengo este modelo 2D, pero es representativo de un problema en el que esta línea colorada que estoy por cortar corresponde con estos planos, el dibujo colorado, que es el plano del dibujo, es exactamente el mismo. Sin embargo, este plano, voy a borrar 3 para quedarme solo con 1, este plano, que va hacia atrás, y cuya traza
en el plano de la pantalla es esta, ese plano que va para atrás no es paralelo a esta dirección. Simplemente no puedo usarlo. No puedo usar un modelo de anisotropía, excepto en el modelo 2D, excepto en el afortunadísimo caso en el cual las direcciones de anisotropía están mágicamente alineadas con el plano de nuestro modelo, con la sección que estamos analizando. En cambio, en modelos numéricos 3D, por ejemplo, esta restricción desaparece por completo. Resumen, cuando usen un modelo con anisotropía, va a aparecer, alguien les va a preguntar un vector, tienen que acordarse qué es, qué vector es ese, a qué apunta, en qué dirección fueron los planos depositados. Y después, antes de empezar a usar un modelo 2D con anisotropía, ¿será que las direcciones de anisotropía son perpendiculares al plano de mi pantalla? Si no son perpendiculares al plano de mi pantalla, puedo estar haciendo algo groseramente mal. Con esto termina la anisotropía genética. Supongo que vamos a mencionarlo muy brevemente más adelante porque vamos a hacer mucho más esfuerzo en la anisotropía por deformación, pero quizá lo mencionemos brevemente con el modelo de SCLEI-1S como uno de los parámetros de entrada, la dirección de anisotropía inicial. No sé si hay consultas o algo que quieran que repita o que comente. No hay consultas por el chat. Ok, bastante previsible. Yo tengo una consulta, por favor. ¿Dale? Bien, estos modelos de anisotropía, digamos, en la práctica estarían presentes en todas las disposiciones o formaciones de los suelos, es decir, por ejemplo, si queremos, no sé, evaluar una excavación o un talud, donde sabemos pues que ha habido diversos tipos de plegamiento, quizás en los materiales o en la misma disposición de los depósitos. Esto involucraría que los modelos que estamos usando no estarían representando la realidad necesariamente. Exacto. Si es que la escala de lo que produce la anisotropía es tan pequeña que no la podés poner en la malla. O sea, si vos tenés una capa de 1 metro de espesor de arcilla, arena, vas a tener una bandera de rayas en tu modelo. Y lo estás caracterizando bien. Pero si vos tenés un material que fue depositado en laminillas de milímetros, como una barbed clay, cualquier cosa por el estilo, en la que claramente tenemos una rigidez horizontal diferente de la vertical, y si eso evalúas que tiene un impacto en tu problema, si impacta lo que estás haciendo, muchas veces el impacto es despreciable, pero si lo impacta, tenés que ir a un modelo de anisotropía. Te quedó corto un modelo isotrópico. La enorme mayoría de los problemas de geotecnia práctica se resuelven con modelos isotrópicos, y si hay un efecto de este tipo que deba ser considerado, en general son capas con un espesor que uno puede identificar y poner en el modelo. ¿Me hago entender? O sea, no es que todo lo que vimos hasta la clase de hoy nos sirve. Lo que vimos que hasta la clase de hoy es lo que se usa siempre. En general, cuando hay diferentes materiales en diferentes capas, eso se pone en la malla con rayas. Solamente cuando tienes un material que es fuertemente anisotrópico y eso tiene impacto en tu análisis, porque necesitas, por ejemplo, estudiar las tensiones en un túnel o cosas por el estilo, bueno, ahí sí tenés que recurrir a un modelo anisotrópico. Y hay modelos anisotrópicos disponibles. O sea, no es que no tenés salvación. Vamos a usar SCLEI-1S en este modelo, en este momento, pero más tarde. Pero hay otros que pueden capturar de alguna manera simplificada, en general siempre como ortotropía, la anisotropía genética. De acuerdo, muchas gracias. ¿A ti? Bueno. Vamos a el otro tipo de anisotropía, que es la anisotropía por deformación.
Este dibujo que están viendo en la pantalla, dígame que sí, se está viendo. Este dibujo que están viendo en la pantalla, después se va a llamar modelo Clay 1S y lo van a poder ver con un poco más de detalle. Digamos, esta presentación que voy a hacer ahora es para que tengan una entrada al modelo Clay 1S. Otra vez repasamos isotropía, anisotropía y ortotropía, no hace falta repetirlo. Otra vez repasamos, la anisotropía puede ser genética o inducida por deformación, y hoy nos vamos a concentrar en la anisotropía inducida por deformación. Y voy a empezar con arenas en un edómetro a alta presión. Entonces, este es un trabajo interesantísimo, muy viejo, un verdadero clásico. Me quedó, esta LAD 1965 está acá, esta cosa me quedó medio fea, pido disculpas, quedó medio desprolija esta filmina. Ya lo voy a arreglar antes de dentro de un hora está arreglado. Bueno, esto, LAD 1965, y acá les llamo la atención respecto de los números. En horizontales, en megapascales, la presión de compresión, ensayo-dométrico. En vertical, la relación de vacíos. Una arena relativamente densa empieza con una relación de vacíos de 0,65. Noten, relación de vacíos máxima 1,05, mínima 0,60, que es más o menos esto. O sea que empieza con una densidad relativa de como, no sé, 80%, una cosa por el estilo, y se somete a un ensayo de compresión edométrica. Se descarga, carga, se descarga. Esto que están viendo, con cambio de comportamiento en el orden de los 20 megapascales, es ¿cómo es? La rotura masiva de partículas. Estoy ahora pensando que esta vez la próxima filmina, si lo corrige, sí. La compresión es isotrópica, no edométrica, disculpas. Bueno, alcanza un valor máximo de 25 megapascales. Estamos hablando de una compresión en una arena densa, un cubito, y le ponemos la misma tensión en las tres direcciones, pero la tensión que le ponemos es 25 megapascales o 250 kilos por centímetro cuadrado o 2.500 toneladas por metro cuadrado, un número muy grande. En esas condiciones, vemos una cantidad de cosas que ocurren. Primero, que hay una rotura masiva de partículas. Esto es cambio de superficie específica en centímetros cuadrados por cada centímetro cúbico, que es una manera de medir la fragmentación de partículas. Si yo tengo este cubo de lados, esta máquina, de lados 1, ese cubo tiene 6 caras, y si cada lado es 1, cada cara tiene una área de 1 por 1, y como son 6 caras, el área total es 6, ¿qué? Centímetros cuadrados. Si ahora se parte esto en 2, todo lo demás es igual, pero me acaba de aparecer 2 caras, ¿no? Ahora es 8. Si se vuelve a partir en 2 en dirección horizontal, ahora es, y así, ¿no? Entonces va subiendo la cantidad de superficie exterior de las partículas, manteniendo el volumen constante. O sea, el peso de ese cubo sano o roto pesa lo mismo. Entonces, esta es una muy buena medida de cómo se nos están fracturando las partículas. Hasta unos 2 megapascales no hay evidencia de rotura de partículas. A partir de ahí empieza a crecer la rotura de partículas, lo que produce un aumento de la superficie específica. En el final del camino, este material que tenía una primera rigidez en compresión isotrópica así, cuando la rotura de partículas fue masiva y se descargó así, tiene una rigidez en el rango de rotura de partículas que es casi paralela a la línea de estado crítico.
O sea, es casi paralela a la que une los puntos a donde terminan ensayos, como por ejemplo ensayos triaxiales. Eso es lo que vemos ahí. En línea azul, compresión isotrópica. En línea colorada, línea de estado crítico. Ese no es el comportamiento típico de las arenas. Voy para atrás para borrar los colores. El comportamiento típico de las arenas es que la compresión isotrópica o edométrica y la línea de estado crítico tienen pendientes fuertemente diferentes y se cruzan. Hay un rango de presiones en la cual lo que controla el comportamiento de las arenas es la rotura de partículas y se alcanza un estado último, digamos, en el cual el comportamiento de una arena a muy alta presión, 20, 30 megapascales en el caso de esta arena, el comportamiento de una arena es similar al que tendría una arcilla con una línea de compresión isotrópica paralela a una línea de compresión edométrica y paralela a una línea de estado crítico. Aquí tenemos algunos ensayos, esto es Foucault en 1991. Aquí tenemos algunos ensayos de consolidación isotrópica y corte en diferentes direcciones, o sea, aplicación de tensiones de corte con diferentes proporciones, y lo que se grafica en cada punto es cuando se observa el cambio de curvatura más pronunciado. O sea, para cualquiera de todos estas trayectorias, en el plano PQ, sale una curva de tensión de formación, en algún punto se determina cuál es el punto de cambio de curvatura, y ese tiene un cierto valor de P y Q, entonces se lo grafica, por ejemplo, acá. ¿Ok? Y lo que estamos viendo aquí es para presiones de confinamiento de 1 megapascal. Ahora, comparemos la presión de confinamiento de 1 megapascal con la de 10 megapascales, que es cuando la rotura de partículas es más significativa. Miren la gráfica, acá tengo de 0 a 1 megapascal y a la derecha de 0 a 10 megapascales. El cambio de volumen es de 0 a 1,4%, el cambio de volumen es de 0 a 14%. La pinta de la trayectoria no es muy diferente. Primera carga, descarga, recarga. Esa descarga y recarga en esta dirección es muy cercana a elástica. Y lo que estamos viendo en este gráfico de abajo es para todas estas trayectorias en qué punto se midió el cambio de curvatura que mostré en la filmina anterior. Y vemos, bueno, primero que vemos es que la superficie de fluencia que queda así determinada no es la misma si las tensiones son bajas, o sea, el proceso de rotura de partículas no es dominante, es la curva negra sólida. Cuando las tensiones son altas, orden 10 megapascales, y el proceso de rotura de partículas, el mecanismo de rotura de partículas domina, lo que se ha medido en esta serie de ensayos es una línea de falla que es diferente, una superficie de fluencia que también es diferente. Atención con esto, esa superficie de fluencia fue definida por un experimentalista, alguien que estaba midiendo de alguna manera, quería ver cuándo empezaba la plasticidad, y voy para atrás, definió acá la superficie de fluencia. No es cierto que esto sea puramente elástico. Esto claramente en esta zona de cambio de curvatura ya es elastoplástico, pero no es cierto que acá atrás fuera puramente elástico. De manera que la definición del punto en el cual vamos a trazar la superficie de influencia esta es un tanto arbitraria. Sin embargo, el ensayo sigue siendo fantástico en el sentido que nos muestra que a medida que aumentamos el nivel de tensiones, el comportamiento es muy asimilable a que el ángulo de fricción interna se reduzca un poco. Simplemente esto está ocasionado por la ruptura masiva de partículas. Bien, este mecanismo es en compresión triaxial con consolidación
isotrópica o anisotrópica. O sea, voy atrás, consolidación isotrópica, todas estas direcciones, esta es la superficie que se mide. Consolidación anisotrópica, probamos en todas estas direcciones y esta es la superficie que se mide. Ahora, ¿qué pasa si en vez de comprimir anisotrópicamente y después cortar en todas direcciones, primero extendemos anisotrópicamente? Si primero extendemos anisotrópicamente y luego cortamos en todas direcciones, miren la forma que tiene. Y esto es solamente porque aquí el Q para arriba o para abajo lo podríamos dar vuelta, y si diéramos vuelta voy para atrás, esta forma voy para atrás, y esta forma no son tan diferentes. Sin embargo, recuerden que cuando estoy para abajo, sigma 1 y sigma 2 son iguales, sigma 3 es la menor, mientras que cuando estoy para arriba, sigma 1 es la mayor, sigma 2 y sigma 3 son iguales y menores en el caso del ensayo triaxial, ¿verdad? Que es donde medimos P y Q. Bien, compresión isotrópica, compresión anisotrópica y extensión anisotrópica. Voy para atrás 2 veces. Compresión anisotrópica, ¿cómo quedaría dibujado el modelo HS Small? Ahí. Bueno, no tan mal. Compresión anisotrópica. ¿Cómo quedaría dibujado el modelo HS Small? Horrible. Extensión anisotrópica. ¿Cómo quedaría dibujado el modelo HS Small? Horrible de vuelta. Aquí es donde necesitamos un modelo constitutivo que capture la dirección de la compresión anisotrópica o isotrópica, sea compresión o sea extensión, y su influencia en la forma de la superficie de fluencia. Esto es muchísimo más apreciable en arcillas que en arena, pero existe para todos los suelos. Acá hay otro ensayo, una serie de ensayos muy interesantes estudiando licuación por flujo, o sea, licuación estática en arenas. Yoshimine en 1998, casi fue la primera vez que básicamente revolucionó este artículo, fue algo así como histórico. El hombre lo que hizo fue ensayos triaxiales en las que depositó en seco la muestra, o sea, llenó el tubo de la cámara triaxial en seco con la arena seca, le aplicó consolidación isotrópica común y corriente, y le aplicó compresión y extensión triaxiales, siempre no drenadas, perpendiculares y paralelas a las capas. Entonces tenemos en negrita, raya negrita gorda, la compresión triaxial, en línea punteada la extensión triaxial. Necesito dibujarlo. Este artículo es histórico. Yo tengo una muestra puesta con sus capitas. Le hacemos compresión triaxial, sigma 1, sigma 2, sigma 3, y también le hacemos extensión triaxial, sigma 3, sigma 2 igual a sigma 1. En extensión triaxial la muestra se deforma achicándose de radio y haciéndose más alta y finita. Se escurre. En compresión triaxial la muestra se deforma poniéndose como un barrilito, más ancha y petiza. ¿Ok? ¿Para abajo o para arriba? Volvamos a ver lo que sacó este hombre. En compresión triaxial tenemos el comportamiento que se ve en línea negra. Material se convierte en dilatante. Acá se lo ve también. Tiene una trayectoria no drenada así y después dilata en la línea de estado crítico. El mismo material en extensión triaxial desarrolla, contrae su volumen
de una manera suficiente como para que, al ser no drenado y no poder controlar su volumen de manera efectiva, lo que hace es reducir su presión de confinamiento por aumento de presión de poros hasta que la presión de confinamiento se hace cero y las muestras se derrumban, se caen al piso. Acá vemos 500 kilopascales de presión de consolidación isotrópica. Lo ensayo con presión, o sea, aprieto desde arriba y se engorda, petiza y gorda, tiene esta pinta. Exactamente la misma muestra. Aprieto de los costados y dejo que se estire para arriba y tiene esta curva y termina licuando. Termina cayendo acá. Resistencia a esta o esta. Esto es completamente dramático. Nosotros típicamente esto no lo tenemos en cuenta de ninguna manera y decimos que si tiene un cierto comportamiento en compresión, tiene el mismo en extensión. Incluso en nuestros modelos más avanzados que trabajamos para la industria hacemos esa hipótesis. Y esto, cuando se presentó, fue una revolución. Muchísima gente desarrolló ecuaciones, modelos simplificados, modelos constitutivos más complejos, tratando de reproducir este comportamiento que no es absolutamente para nada trivial. Un poco más adelante se hicieron ensayos otra vez en cilindro hueco que permiten entonces 3 tensiones principales diferentes y rotar la dirección de la tensión principal mayor con consolidación isotrópica, comparando la dirección, acá está dibujadito alfa. Alfa igual 0, quiere decir que la tensión principal sigma 1 es la vertical. Alfa igual 90 grados, la tensión principal sigma 1 es horizontal. Misma muestra, misma relación de vacío, esto igual. Miren la diferencia de comportamiento entre una y otra. Estamos comparando la dirección de la consolidación contra la dirección del ensayo de torsión. Con consolidación isotrópica, miren la diferencia de comportamiento en el gráfico PQ. Esto no tenemos en principio, hasta Sclay 1S, no tenemos en principio ninguna manera de reproducirlo. Esto es de formación no drenada, o sea, resistencia al corte no drenado en arenas. Esto también, el mismo gráfico, y aquí estamos mostrando el efecto de la dirección de sigma 1, sigma 2, sigma 3 en el mismo cilindro, pero ahora lo único que estamos girando es para básicamente la misma relación de vacío, casi con 3 puntos decimales, 15, 30, 45, 60 y 75 como ángulos de corte para diferentes relaciones para un estado de tensiones B, en el cual sigma 2 es intermedio entre sigma 1 y sigma 3. O sea, no correspondiente o no similar al ensayo triaxial, sino algo más parecido al ensayo de formación plana. Todos estos resultados son la misma muestra, con la misma trayectoria de tensiones, desde el punto de vista del valor de las tensiones, solo que la dirección de las tensiones es diferente en cada caso. Esto también está medido en resistencia al corte no drenada de arcillas en función de la compresión hidrométrica, y esta es la tabla que el modelo Sclay 1S reproduce bien. Cuando uno hace una compresión, una consolidación edométrica de una arcilla hasta un cierto punto y después hace un ensayo de compresión no drenada, la distancia entre el estado de tensiones donde termina la consolidación, que es donde está el láser, y el estado de tensiones de la falla, esta distancia en términos de cantidad de deformación necesaria para que falle es chica. Se generan relativamente pocas presiones de poro, comparado con el otro ensayo que voy a explicar ahora, y tenemos que esta es el momento en que cerramos válvulas y hacemos el ensayo de compresión no drenada, y esta es la trayectoria típica. Si a partir del momento que cerramos válvulas, en vez de hacer la compresión no drenada, hacemos extensión no drenada, la respuesta es esta y tiene un comportamiento totalmente diferente. Voy a exprimir un poco más este gráfico. Vamos. Consolidación isotrópica.
O sea, el ensayo triaxial común y corriente. Pongo la misma tensión horizontal que vertical. Cierro válvulas. O sea, por supuesto, si consolidé porque el agua sale y el agua sale porque la válvula lo permite. Cierro válvulas. El ensayo pasa a ser no drenado. Aumento la tensión vertical, manteniendo las horizontales quietas. Comportamiento, esto. En vez de eso, hago el ensayo de extensión. Mantengo la vertical constante y aumento las horizontales. Comportamiento, esto. Lo que acabo de dejar gordo es lo que reproduce razonablemente bien HS Small, por ejemplo. Esto lo reproduce razonablemente bien. Bien. Terminamos la compresión, la consolidación isotrópica. Ahora vamos a hacer una consolidación anisotrópica en el que vamos a ir creciendo la tensión radial, o sea, sigma 3 igual sigma 2, y la tensión axial, o sea, sigma 1, con una relación constante, sigma 1 sobre sigma 3 igual 0,54. O sea, si esta vale 100, esta vale más o menos 200, ¿ok? Y así es que vamos creciendo y vamos consolidando hasta que llegamos a este punto. Cuando llegamos a este punto, cerramos las válvulas. El estado de tensiones en este momento es una tensión vertical y otra horizontal, que es la mitad de la vertical. Si en este momento aumento sigma 1, falla acá. Si dejo esta y aumento esta hasta la falla, produciendo que se escurra, poniéndose finito y alto, falla acá. Este número, en este ejemplo, 0,12. En este ejemplo, 0,21. La resistencia en extensión y en compresión son muy diferentes. La relación es más o menos 0,6. Por ejemplo, S 0,6. El siguiente ejemplo, que no hace falta desarrollarlo, es que en vez de poner sigma vertical el doble del horizontal, pongo sigma horizontal el doble de la vertical, y otra vez, en ese caso, la extensión tiene este valor, mientras que la compresión tiene este valor. Otra vez, si parto de acá, lo experimental es esto, y se habla muy bien con el HS Small. Si parto de acá, lo experimental es esto, y se hablaría muy bien con algo con esta forma. Y si parto de acá, lo experimental es esto, y se hablaría muy bien con algo como esta forma. Última filmina. Algunas arcillas amasadas sometidas a consolidación anisotrópica, trabajo de Mina Karstunen, 2008, algunos resultados medidos y la elipse propuesta para representar este comportamiento. Esta elipse está inspirada en el modelo Camp Clay, las elipses las van a ver a lo largo de todos los libros de geotecnia, y con esto termino, porque van a ver ahora el modelo constitutivo que reproduce este comportamiento. Entiendo, espero que esté por ahí. Nico, ¿estás allí? Buenas, estoy por acá. Confirmame que arrancás de más o menos de acá y seguís adelante con el Sclay 1S. Sí, arranco ahora con el modelo Sclay 1S. Okay. Creo que conviene hacer un intervalo. Primero vamos a preguntar si consultas. Vamos a preguntar también, si hacemos un intervalo. Gente, comentarios o algo que quieren que aclaremos o repitamos. Ok. Pequeña pregunta. Sí. En la práctica que ustedes desarrollan, ¿en qué tipo de problema han tenido que considerar básicamente estos temas de anisotropía? En macizo rocoso con mucha frecuencia, en problemas de mecánica de suelos casi nunca o nunca. El modelo de Sclay 1S yo nunca lo usé en una aplicación
práctica real. Estuvimos jugando con él, pero nunca entregamos un informe que estuviera basado en SCLE-1S nosotros. Creo que hasta ahora estamos como a punto de hacer el primero, una cosa creo. Quizás después resulte que no haya tiempo, que es puro, que no, y no hagamos el primero todavía, pero estamos en ese momento y el modelo se lo estamos presentando porque ya no es un modelo avanzado y delirante. Ya es un modelo que está allí disponible en Plaxis seguro, y entiendo que en otros softwares también, o modelos similares hay disponibles, de manera que ya la modelización de la anisotropía, sobre todo la anisotropía por deformación, como lo van a ver en SCLE-1S ahora, ya no es algo que podamos decir, esto no se puede hacer por complicado. Un modelo que no tiene tantos más parámetros que los modelos constitutivos que estuvieron estudiando hasta ahora. Pero la respuesta concreta es que yo personalmente nunca usé SCLE-1S para un problema práctico que se convirtiera en un informe o en un diseño. Corríjame, muchachos, que Nico y los demás, si es que alguna vez lo usamos, pero creo que nunca lo usamos industrialmente, ¿no? Bueno, ahí ese es el estado. No, no lo usamos industrialmente. De hecho, creo que estamos haciendo la primera tesis de grado con el modelo. Ok. Bueno, muy bien. Descanso, Nico, y sigues tú. Dale, hacemos unos 10, 15 minutitos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos y 25 más o menos y 30? Vuelve y media, si quieres, para redondear. A redondear. Entonces, y media ahí empezamos con el modelo CRIP SCLE-1S. Nos vemos unos 15 minutos. Dale. Gracias, Nico.